Buenas noches a todos ustedes. Tengo un particular placer en presentar a una autora del Fondo de Cultura Económica, invitada internacional a esta feria, viene desde los Estados Unidos, para la que pido un aplauso caluroso para que calentemos la mesa, Laura Zuck. Caluroso, dije, mazatlecas. Que de repente se vuelven ingleses, chinga, aquí en Mazatlán. La presencia de Laura en esta feria es porque acabamos de lanzar un libro que para nosotros abre colección y es muy importante. Se llama Mujeres Piratas. Y es un libro de historia, pero es un libro de historia muy particular. Cuando empieza a producirse en estos últimos años toda una apertura de grandes debates sobre el lugar, el papel de la mujer, los derechos de la mujer, la represión contra las mujeres en la vida cotidiana, el feminicidio, los derechos de igualdad, etcétera, 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 las librerías se saturan de material sobre el tema. La industria editorial española rellena las mesas de los libros sobre este tipo de reflexiones sociológicas, antropológicas, etcétera, etcétera. Y nosotros sentimos que tendríamos que aportar al debate, que cuando una adolescente en Tlaxcala se enfrenta al problema de soy mujer y vivo bajo acoso, y vivo, ¿qué leo? Cuando un joven, una joven en particular, quiere leer, ¿qué le proponemos? Y decidimos variar la línea. Bueno, estamos publicando textos sociológicos, antropológicos, filosóficos sobre material feminista, pero no queríamos ir solo por ahí. Y diseñamos una colección de la cual los 3 primeros títulos ya están listos, uno de ellos ya está en la casa, los otros 2 vienen en camino, que planteaba una alternativa diferente, que era una alternativa muy sencilla, que era, cuéntanos en esta colección las historias de mujeres que no se han contado, ¿sí? O sea, aquellos momentos del pasado en el cual la presencia de lo femenino tenía tanto importancia, interés y profundidad como la presencia de lo masculino. Y sin embargo, históricamente han sido enviadas al agujero, al closet de la historia, y no han sido desarrolladas, destacadas, valoradas en su justa intensidad. Los 2 primeros libros que encontramos cuando nos lanzamos una furibunda búsqueda para darle nacimiento a esta colección habían sido editados en Estados Unidos. Y el tercero y el cuarto también, por razones que luego les explicaré. Y el primero que dijimos, este libro lo queremos, era un libro de historia de una académica que tiene la virtud de que escribe historia como escriben los humanos y no los académicos. You follow that? Yeah. The virtue of the book is that you write the history like humans do, not academical. Not the scholars, but humans, right? Gracias, muchas gracias. Y por lo tanto era de una lectura apasionada, interesante, inquietante, que era el libro de Laura que tocaba un tema que yo no había nunca, a pesar de que soy lector de las novelas de mujeres piratas, como Yolanda, la hija del Corsario Negro, o como la historia del Capitán Tormenta, las novelas de Salgari Books. Nunca había visto una investigación sólida, seria. Y es que Laura desmenuza de una manera sorprendente historias de mujeres piratas. No cualquier mujer pirata con un barcucho de mierda que recorría las Antillas pidiendo perdón. No, la jefa china de una flota de 100 juncos. Y empiezas a decir, ay. Puesto en orden este material, te da idea de que la piratería no es una historia de género, aunque hay una aproximación de género a la piratería.
Y esto resultaba sorprendente. Cuando construimos estereotipos para vernos, y uno dice, yo quiero ser como Humphrey Bogart, pero con gabardina, y yo quiero ser como Ricardo Flores Magón contra Porfirio Díaz, yo quiero ser periodista como John Reed, un adolescente de Tlaxcala está en su absoluto derecho a decir, yo quiero ser capitana de un junco pirata en el mar de la China, como elemento de atracción, de imagen. El segundo libro que elegimos para esta colección es un ensayo también de una historiadora norteamericana, muy inteligente, muy atractivo, sobre las llamadas brujas de Salem. La historia de un grupo de mujeres mayoritariamente curanderas que habían aprendido experiencia de las comunidades indígenas y que fueron denostadas en la sociedad puritana de Nueva Inglaterra para convertirlas en brujas, juzgarlas y asesinarlas. Por esta visión puritana del lo femenino no tiene lugar en una sociedad masculina y patriarcal. El libro es muy inteligente y este será nuestro segundo libro de Stacy Schaff, y a él irán siguiendo algunos volúmenes. Súbele al volumen porque... Hoy presentamos, echemos galleta, hoy presentamos lo que para nuestro gusto es la mejor manera de empezar una colección que relaciona la historia con lo femenino, a través de anécdotas, etcétera, enseñanzas, experiencias, narraciones, documentación, pruebas de los hechos. Entonces, aquí tenemos a Stacy, vamos a preguntarle... Laura. Perdón, a Laura, tendremos dentro de un año a Stacy, a preguntarle de dónde salió este interés por un tema absolutamente olvidado. Where you found these things. Tú como historiador eres experta en qué. How do you arrive to the piracy women's? Ever since I was a little girl, I always loved pirates, but they always were men, and I thought there must be women somewhere, and so I started reading everything I could find about pirates, and the women were always there, but they were sort of tucked in the side, they were hidden away, so it would say, pirate and wife, or like some criminals, but when you start collecting the evidence more and more and more, you find Stop to pirates going to everywhere. Spanish. Okay, Spanish. Voy. Sí, desde que era pequeña me fascinaban las historias de piratas, pero me pregunté por qué piratas machos. No había mujeres en este mundo y empecé a leer todo lo que encontraba sobre mujeres piratas. Y siempre eran side, ¿no? Que siempre... Sí, eran personajes laterales, esposas de, amantes de, pero no mujeres piratas. So, what happened? Sorry, then what happened? You find this woman... yeah, okay. Lo siento todo, mi español es muy mal, but trying to be It's okay, don't worry. Don't worry. Okay, when I collected all the evidence, I realized there have been women pirates from the beginning of recorded time, and no one just ever took the time to put them all together to write about them. Desde los tiempos inmemoriales había mujeres piratas, pero nadie se había tomado la molestia de ordenar estas historias. And when I found out about Cheng Yi-sao, the Chinese pirate who was the best pirate who ever lived, and no one knows about her, I was so angry that I had to write a book about it. Cuando descubrí que las mujeres piratas, los piratas chinos, los más importantes eran mujeres piratas, dije, tengo que escribir sobre esto. But what was your experience previously as a historian? Oh, As a scholar. As a scholar, I'm actually trained as a lawyer. Estoy abogada. Abogada. Es abogada, tienes formación de abogada. ¿De abogada te pasaste a historiadora? Sí. Alguien tenía que defender a las mujeres piratas. Most people think lawyers are crooks anyway, so it wasn't a hard journey from one to the other. Fue un viraje duro el pasar de abogada a historiadora. Y además con un tema como mujeres piratas. Go on. I said it was hard to make the travel from It is strange to have not only to go turn from lawyer to turn, but to lawyer to defend this woman, piracy women, no? Pirate women. I'm drawn to these women because they
were told, this is what a woman can be. This is what you can expect from your life. And they said, no, thank you. I'm taking my destiny into my own hands. Tomo mis destinos en mis manos. No era esperable en esas sociedades que una mujer dijera, yo soy esto, soy una mujer pirata. Y ellas dijeron, tomo mi destino en mis manos. Yeah. And I think everyone understands that. I think that's one of the reasons we all love pirates so much is the concept of the freedom that they had to pursue their own life. I think we all want that, and I was very drawn to that. And that's how I Detrás started de la telling the story. piratería hay un concepto, el concepto de la búsqueda de la libertad. Nada, un precio anterior. I think it was money. Yeah, you keep on, don't worry about me. Oh, okay. Que solo tenemos 2 micros, perdón. ¿Solo 2? ¿Se acabaron todos los que había? Solo 2 micros, no libros. No hay problema. You understand book in sense of mics. Oh, yes, just 2 books. Okay. Only 2 books. Okay. So what's the question? Go on. Why, Freedom, freedom. what is, how is Okay. different the freedom of some this kind of woman? What is to going in this world against men or at the same side? Yeah. I think every woman is trying to make her way in a world that's controlled by man. So the pirate women, it was different because when you left the law, when you became an outlaw, a pirate, then everyone was on more equal footing because you were all the same. You were all outside the law. And so pirate crews were a lot more equal, egalitarian than the law-abiding world. Sí. Cuando te pones fuera de la ley, en la búsqueda de una libertad, las desigualdades entre los hombres y las mujeres que eligen ese camino los igualan. Porque una mujer pirata está tan fuera de la ley como un hombre pirata. The woman and the man, pirates of women and pirates of men, are both out of law. It's not the difference. They are both at the same Yes, level yes, in yes. front of the law. Yes. Yes. And I think that's what allowed these women to become so powerful. You know, women like Cheng Yisao is that once you've already broken the rules of the law, then it's easy to break the rules of gender as well. Una vez que se rompen las reglas de la ley, una vez que se está en la ilegalidad, en el mundo de la ruptura, es más fácil ser igual que alguien que la rompe más allá de cuestiones de género. That's what you said. I just do the translation. It's a free translation, by the way. Gracias, muchas gracias. Pero no es lo mismo a la hora que los juzgan, ¿eh? No lo sé, pregúntaselo. It is the same when they judge. When they judge them, they kill both. You have the same when they rule. They are both out of La law. pregunta ¿es lo mismo cuando son llevadas ante la ley? Like what? Sí, las matan a todas, a los hombres y las mujeres. Yeah. Women and men were both tried for piracy and found guilty equally. The judges would try to let the women off the hook. A lot of the time they would say, you know, didn't a man make you do this? Weren't you weren't you coerced into Sí, this? los jueces tratan de disimular y les dicen a estas mujeres piratas, bueno, ¿alguien te forzó a ser pirata? ¿Algún hombre te obligó a ser pirata? Yeah. 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 But the women said no, and Las mujeres decían no. the captives who the pirates took, they would also testify that the women were involved with the men, and so there was no way to let them off. So the women were sentenced to death along with the men. Por lo tanto, los jueces no encontraron una ¿cómo llamaríamos? Una disculpa para juzgarlas de modo diferente, porque establecían que tenían la misma voluntad de ruptura de la ley que tenían los hombres piratas. Por lo tanto, las juzgaron y las mataron. They could if they were pregnant, the hanging would be postponed until after the baby was Sí. born, but then they would be Solo había executed. casos que era si estaban embarazadas, esperaban al nacimiento del niño antes de ahorcarlas.
Oh. How many important pirate women do you find? There's about 35 in my book. Encontró 35 mujeres piratas importantes en el libro, registró. Importantes, very important. Yes. Huge, yes. enormes. Yes. I think that, I mean, from ancient Greece to, modern day, there have always been women pirates sailing with men and sometimes ahead of men. Desde la antigua Grecia hasta nuestros días siempre ha habido mujeres piratas. Yeah, and it disrupts the whole narrative of, man versus the sea, and the sea is a woman. When people talk about the ocean, they use the feminine words to talk about the ocean. Rompe la narrativa tradicional que dice el hombre, el mar, el hombre frente al océano, feminizado el concepto océano. No hay nada de eso. Las mujeres piratas demostraban que no hay nada de eso. Yeah, I think that's one of the reasons why they've been left out of the narrative, because we're so caught up in what we've always said that it's hard to tell the truth and change things up, but it's important because we're leaving history behind. Y eso es lo que mantenía el tema de las mujeres piratas marginalizado. No había manera de entender, saliéndose de la narrativa de lo masculino, femenino, el océano y el mar, la presencia de estos personajes que había descubierto Laura. How many years investigating all this? 2. 2 años investigando esta historia. Being a lawyer, you spent 2 years. What did you do with the law in these 2 years? I was not working as a lawyer. Siendo una abogada, ¿cómo demonios invirtió 2 años de su vida localizando historias de mujeres piratas? Y decía, yo no estaba trabajando en ese momento como abogada. I came home one day and I told my husband, I'm leaving my job and I want to write a book about pirates. And he was quiet for a very long time. But then he said, well, we should buy you a desk. And that was that. Llegó un día a su casa y dijo, abandono mi empleo y me voy a poner a escribir un libro de mujeres piratas. Su marido se quedó callado durante un buen tiempo y al final dijo, bueno, vamos a tener que comprarte un escritorio. And that was that. Yeah, the women pirates, they also start with con los negreros, con No. los libraries. Preguntaba Marina si está vinculada la piratería with the slave traffic. The traffic of slaves. Traffic of slaves and Oh. pirates are Oh, yes. Were they involved in that also, pirate women? They must have been, Deben haber because estado. they have always done what men have done. Hacían lo mismo que los But hombres. we don't have any records. I don't Pero have no any hay records registro, of no he women being encontrado involved registro personally. en tráfico de esclavos. Right. Like Cheng Yi-sao, the Chinese pirate, she punished her pirates when they would rape women with death. She would execute her own men if they raped a woman. Las So- mujeres piratas tomaban a los violadores que había en los barcos piratas y los ajusticiaban. La violación era delito de muerte en las flotas de mujeres dirigidas por mujeres piratas. A lo mejor tendríamos que pensar seriamente esto, ¿no? aplicar la piratería. And now what next? ¿Qué sigue ahora? You change your life. Ya no, you cannot dischange your life. No puedes descambiar lo que acabas de encontrar. ¿A dónde te lleva entonces este camino? It's much more fun being a pirate than a lawyer, I'll tell you that. Es mucho más divertido ser pirata que abogada. I hope to write more books. I'm so honored to tell these stories and bring them to, readers who need to hear them, because I think we all need to see ourselves in the stories that we read, because that's how we dream of who we could be. Es mucho más divertido escribir historias en la medida en que te reflejas, te ves reflejada en estas historias. So I hope to keep telling stories of other women, because we don't all fit in one mold. There's no one way to be a woman, and I think these women show a different way for someone who might not fit in a conventional. Voy a escribir más. Creo que no hay una manera de ser mujer. Hay muchas maneras de ser mujer. Y entonces voy a buscar otros ángulos. Which ones? ¿Cuáles? Which angles? Oh, like No, y que este libro
Sí. My free translation is very precise. What next? What next? What are you trying to write next? What are you I'm trying really to- curious. What next? I would love to write a romance novel, Wow. honestly. ¿Quiere escribir una novela de amor? Oh, histórica, ¿no? Yes, historical romance, because- Una novela de amor histórica. So most pirate romances have a pirate kidnapping the woman, and the woman is Yeah. damsel in distress. Las historias de piratas donde raptan una mujer y la mujer dice, So I want to change the story. quiere and darle la have vuelta. Female pirates kidnapping the men, De manera que las mujeres piratas secuestren a hombres but they still fall in love at the end, y happily que ever al after. final at se the end. enamoran. Happy ending. Yes, There's por happy ending supuesto, por history. supuesto. Por supuesto que hay final feliz por lo visto en estas historias. And do you have a model? A real historical character? Right now, I'm sort of working on with Grace O'Malley, the Irish pirate. I think she'll be based sort of on Grace O'Malley. Está basándose en Margaret O'Malley, El Rey Somali, uno de los irlandeses, uno de los Un- piratas irlandeses. piratas irlandeses, que eran bucaneros, no eran piratas, they were buccaneers. So they are fighting with the help of the British flag in America. Yeah, well, I mean, there's so many. There are the options are wide and beautiful. So I hope to explore many of them. Eso, that means long investigation. Eso significa una investigación larga, again, ¿no? Historical research. Probably, although a lot of this research will help with that. Una So parte de lo que ya investigué para este libro me ayudará a ir por ese camino. just use it again. Take this research to make a fiction story because I think the pirates will reach even more readers in a fictional sense. Que puede haber más lectores si encuentras no el camino de la historia, sino el camino de la literatura de ficción para estos temas. In these 35 we are from every part of the world. Las piratas que encontró en esos 25 ejemplos están en todas partes del mundo. No hay regiones de mujeres piratas particulares fuera de tu especial interés en los mares de China. I do love Cheng Yisao, the pirate from China in the 1800s. But there's also, starting in ancient Greece, we have the warrior queens who sailed boats against city-states. Se la encuentra en todos lados de la historia, aunque ella se encontró trabajando a gusto en las piratas de los mares de China del siglo XIX. And then the Vikings come next, and Y los we're learning. vikingos y los griegos. Yeah, we're learning more things about Vikings all the time. Female Vikings, more and more research is being Más done y every más day. descubrimos cuando investigamos la existencia de mujeres piratas vikingas. Yeah, it's incredibly exciting. And everywhere there is water and something worth stealing, there's pirates. So there. Donde quiera que haya agua y haya cosas que robar, hay piratas. Sin alusiones a Mazatlán, donde los piratas solían ser contrabandistas y tenían casas comerciales y mucho dinero. There's the pirate museum here in Mazatlan. So. Yeah, Oh, okay. Yes. Okay. See, we're great minds think alike. they were merchants They were very and they have a lot of money. And they were smugglers. Yeah. More than pirates, which is another kind of. Hoy los piratas que conocemos son dueños de bancos, o dueños de periódicos. the pirates today are not only bankers but also media Yes. There's pirates everywhere you look, really. Los encuentras en todos lados. Quería preguntar, I want to about this code of honor between pirates, no? Había código de honor entre piratas, pregunta Marina. The Y había un código femenino de honor. so they were different codes, and how do you? Sure. So pirate codes are different all throughout history based on the societies where they came from. But pirates were always trying to build their own societies. Pirates were very democratic. Even though they existed outside the law, they had their own law. Ok, los piratas siempre trataron de construir una sociedad democrática y libre. Trataban de crear un espacio de vida en libertad.
there were pirate colonies in Africa that were meant to be sort of these pirate utopias where men and women could live in freedom together. So. Sí, las colonias piratas africanas estaban basadas en la libertad, la democracia y el voto electivo de sus capitanes. No. But Cheng Yi Sao, this Chinese pirate, her code of honor for her, she had, 60,000 pirates. So she had to keep them in line. That's bigger than the Chinese Navy. So her code was incredibly strict. Las miles de juncos de la piratería femenina china era una cantidad enorme de barcos y de hombres, y entonces había que tenerlos apretados de una manera estricta. I mentioned before that a rape was punished by death, but also stealing was punished by death, disobedience, pretty much anything you did that she didn't like. La ruptura de los derechos colectivos era castigada con la muerte. Era castigada con la muerte la violación, pero también el robo a tus propios compañeros. If you were going to run an operation that large, you had to make sure everyone was terrified of disobeying you. Para manejar una operación de esas dimensiones, una guerra de esas dimensiones, tienes que tener un ejército amarrado estrictamente en términos de disciplina. I hope that answered your question. That was the answer. Don't worry. Between you and the free translation, we're getting together information. We're doing great. Bien, tenemos un libro nuevo, saben ustedes de qué se trata, y la ventaja de una feria, y que cuesta 130 pesos. Habitualmente, si esto hubiera sido editado en España y llegara a México por los caminos de una transnacional, costaría el triple, por ahí de 300, 350, 360 pesos. Pero la magia del Fondo de Cultura Económica ha producido que el precio del libro de Laura Suk sea ese, y ustedes pueden comprarlo en esa mesa y Laura puede firmarlo en esa misma mesa. No. Es un buen regalo para todas las mujeres en su vida. Your Spanish is improving. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Esta gracias. es la Feria del Muchas Libro de gracias a Mazatlán y continúa.